Las crónicas que se recogen en esta publicación responden a estas preguntas para ofrecer un mosaico de historias, qué huellas dejó la experiencia del secuestro en estas tres personas, de dónde sacaron ellos la fuerza para seguir viviendo, cómo resistieron las humillaciones, cómo rehicieron sus vidas, quiénes son ellos hoy en día, construidas a partir de testimonios de tres empresarios de Cundinamarca, que permiten comprender cómo un secuestro marca muchas vidas. La de la víctima directa, pero también la de sus familiares y amigos implicados en una negociación, de ponerle precio a la vida de un ser querido transformado en mercancía. Estas historias fueron recogidas del libro Voces que Construyen. Memorias de Empresarios, Centro Nacional de Memoria Histórica 2018. De todo este conjunto de voces surge sin duda una impugnación a los discursos usados por los responsables para justificar una práctica tan denigrante como esta. Estas memorias corren el velo y permiten trazar una línea roja ante aquellas conductas que no pueden volver a suceder porque degradan no solo a la víctima, sino también a los perpetradores y a la sociedad en general. El Observatorio de Memoria y Conflicto ha confirmado lo que ya se anunciaba en ese informe. Esta modalidad de violencia fue efectivamente una práctica que acompañó el desenvolvimiento del conflicto armado colombiano desde los primeros años y adquirió una proporción inusitada en 1991. En cuanto a los presuntos responsables, las víctimas los identificaron en 30.478 de ellos, señalando en 26.108 a la guerrilla como presunta responsable, en contraste con 3.752 imputados a presuntos miembros paramilitares. Si bien, en muy pocos casos se conoce la ocupación de la víctima, muchos de los hilos que se dibujan en todas estas memorias, se retoman ahora en este segundo esfuerzo que reconstruye tres historias de vida de hombres empresarios que fueron secuestrados en Bogotá. Uno de ellos fue víctima del M-19 en 1978 y fue retenido en una infame cárcel del pueblo. Para esta época este grupo era esencialmente urbano e incursionó profundamente en el secuestro, a tal punto que llegó a ser su principal autor. Entre 1970 y 1989 fue responsable de 557 casos. Los otros dos protagonistas del libro sufrieron el secuestro en 2002 y estuvieron en poder del Frente 51 las FARC. Se requieren nuevos puentes entre el Estado y el sector privado con el fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social y a la recuperación de la confianza que en muchos casos se ha perdido como resultado del conflicto armado interno. Una condición necesaria para lograr esta reconstrucción es que hagamos nuestro mejor esfuerzo por comprender qué sucedió durante el conflicto y cómo se vio afectado el sector productivo. Los ejercicios de memoria histórica desde el sector privado son indispensables para complementar la narrativa nacional y local sobre lo ocurrido. Solo así podremos dignificar a todas las víctimas de la guerra y pensar colectivamente un futuro sin violencia. El gobierno nacional debe desarrollar un proyecto en el cual evidencie las consecuencias sociales y económicas que dejó el conflicto armado en el país, reconociendo el sufrimiento de todas las víctimas, convirtiendo este proyecto como un mecanismo para que lo ocurrido nunca más vuelva a pasar. La población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. El conflicto también tiene graves consecuencias para quienes se quedan en su hogar, ya que, por ejemplo, ven limitado su acceso a los servicios médicos o al suministro de agua. Las personas que no sufren directamente la guerra son aquellas que deben ser sensibilizadas, pues son las que tienen el poder de sobrellevar el posconflicto con una construcción de paz efectiva.